Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Un abrazo para todos los hermanos. A esta hora el pastor Oscar Durán Torres es quien les acompaña, les bendice, les saluda. Donde usted se encuentre, dentro o fuera de Costa Rica, un abrazo a todos aquellos que en diferentes puntos, partes del territorio nacional y fuera de este bendito país se conectan por medio de la app, y quienes siguen también la transmisión por medio de mi Facebook personal. Me pueden buscar como Oscar Durán Torres y le da a compartir. Creo que es importante que las cosas buenas se compartan. La palabra de Dios tiene que correr, la gente tiene que recibir información, la gente tiene que estar apercibida, la iglesia tiene que estar despierta, la iglesia no puede dormir como los discípulos que los encontró Jesús. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Estaban dormidos. Ni siquiera una hora pudieron velar. Tremendo esto, hermano. Ni siquiera una hora. A veces la gente se cansa en tiempo de 5 minutos, 10 minutos al no ver respuesta. Hay que perseverar, mi hermano. Hay que pagar el precio, mi hermana. A veces la gente quiere todo fácil, todo rápido, todo instantáneo. La gente quiere todo así como, ya, Dios, en este momento. Hay que aprender a esperar el tiempo de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Dice la palabra en Isaías capítulo 53. Oiga lo que dice la palabra. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, oiga esto, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde estamos? En Isaías 53. Todo lo que vivió Jesús, todo lo que él sufrió, todo lo que él padeció, y a veces no entendemos los procesos, no entendemos el por qué padecemos o atravesamos algún proceso en nuestra vida. Hay cosas que Dios permite. Muchos pueden pensar, mira, esta está mal porque anda en pecado, porque está en adulterio, porque anda ahí. Es normal que alguien pueda etiquetar y decir, mira, aquel se enfermó porque, o aquella le está yendo mal porque quién sabe qué tonteras anda haciendo. Obviamente que hay consecuencias al pecado. Pero si una persona está alineada a Dios, si una persona está caminando en el orden de Dios, y le sobrevienen o le vienen alguna dificultad como esta, la que pasó, y ahorita le pongo el ejemplo. Pablo estaba en pecado, Pablo estaba mal, Pablo había desertado, había soltado, tirado todo. No, hermano, Pablo pasó procesos. A veces Dios nos permite pasar nosotros procesos y que lo vivamos en carne propia, hermano, que vivamos el ayayay para que otros reciban el beneficio. ¿Me estoy dando a entender? Le puse el ejemplo de Jesús. ¿Qué mayor ejemplo que el de Jesús? Todo lo que él vivió, todo lo que él sufrió. O sea, la factura, el precio de tus pecados, mis pecados, los llevó él al madero. Para que hoy usted y yo gocemos, disfrutemos de la salvación. Pero tuvo alguien que sacrificarse. Tuvo alguien que pasar o que pagar el precio, su nombre Jesús. Ahí está el ejemplo. Mayor ejemplo de Jesús. Ahora vamos a la palabra. En el capítulo 16
del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Oiga lo que vivió el apóstol Pablo y Silas. Dice la Biblia, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hay cosas que no entendemos. El misterio de Dios no lo entendemos. Hay cosas por las cuales Dios nos permite pasar. Hay cosas en las que Dios permite que usted y yo pasemos procesos. Hablemos de algún proceso. Piense en algún momento, alguna prueba que usted vivió. Piense ahorita, en este momento, ¿qué trae a su memoria? O sea, ¿qué recuerda en este momento que usted me puede decir? Y lo puede escribir, Pastor Oscar. Mi divorcio, una enfermedad, una prueba económica, una prueba con mi hijo, una prueba X, situación que hemos vivido. Y esto a futuro sirvió para ser testimonio para otras personas. ¿Me estoy dando a entender? Ya vimos ahí en el capítulo 53 de Isaías lo que vivió Jesús, lo que sufrió Jesús por amor. Es más, dice la Biblia que en un madero, la forma en que murió Jesús, la forma en que lo crucificaron, el desprecio de aquellos que lo aplaudían, luego lo estaban señalando. Dice la palabra que Pablo y Silas pasaron por un proceso durísimo, pero durísimo, hermano. Fueron golpeados, los azotaron, los escupieron, los patearon, hicieron de todo con estos hombres. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Usted puede averiguar, investigar ahí en Google qué es el cepo, donde ahí aparece la imagen de qué es un cepo, de cómo ellos estaban ahí dominados y controlados, o sea, estaban imposibilitados. Ahí estaban, les aseguró los pies en el cepo. Pero algo ocurrió, hermano. Algo ocurrió. Pablo, en lugar de quejarse, dice la Biblia que Jesús no abrió su boca. Varón de dolores, no abrió su boca. Como cordero al matadero, dice la Biblia. Afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, no hubo queja alguna en Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, estoy en Isaías 53:7, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado y afligido, fue golpeado, fue maltratado. Bueno, Jesús, ¿qué no pasó Jesús? Y todo este sacrificio y todo este precio que pagó Jesús trajo un beneficio a la humanidad, que es salvación y vida eterna. Hoy usted y yo estamos gozando no porque somos muy cargas, no porque usted sea muy carga, no por méritos propios, sino por el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Hoy usted disfruta de una vida plena, disfruta de una libertad, disfruta de lo hermoso que Dios... Hay gente que no valora la vida, hay gente que le vale la vida, hermano, le vale, hay gente que la vida le vale. Pero quienes hemos llegado y quienes al Espíritu Santo nos ha revelado esto, entendemos el valor de la vida, el valor que tiene la vida, hermanos. Vamos con Pablo y Silas. Ellos, dice la Biblia, que de su boca no salió queja. No hubo queja en estos hombres. Hubo oración y alabanza. En medio del proceso, hubo oración y alabanza. Diga, en medio de mi proceso, yo alabaré a Dios. En medio de la prueba, yo alabaré a Dios. En medio de la angustia, yo alabaré a Dios. En medio de la enfermedad, yo alabaré a Dios. Es que hay que aprender, hermanos, a darle gracias a Dios en medio del proceso. En medio de un desierto, danzar en medio de un desierto, hermano. Me gusta mucho y me impacta lo que hace Habacuc. Dice Habacuc que él se alegra y él se goza en Jehová por todo. Él dice estas palabras: con todo
Con todo yo me alegraré. Con todo yo me alegraré en Jehová. Ahí en Habacuc capítulo 3, verso 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Es que es algo loco, es una locura, hermano. Gozarse en medio de la prueba. Estar en una enfermedad y gozarse. Estar sin dinero y gozarse. Estar en un proceso y gozarse. Con todo yo me alegraré y me gozaré. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Cuando llegamos a ese nivel y solo el Santo Espíritu de Dios nos puede dar esa revelación y entender quién es el que nos respalda y nos apadrina, hermano, hablemoslo así, en medio de los procesos. Con todo yo me alegraré. Usted se puede imaginar. Con todo yo me alegraré, dice el versículo 18 de Habacuc, capítulo 3, verso 18. Con todo yo me alegraré. Pero más adelante lo que enseña Habacuc, en el verso 17, 3:17, en el capítulo 3, verso 17, ¿qué dice? Dice la palabra, aunque la higuera no florezca. Aplique esto a tu realidad, a lo que estás viviendo hoy. Ni en las vides haya frutos. Aplique al hoy, a tu presente, al hoy, a este día. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto definitivamente es un nivel de espiritualidad muy amplio y muy grande, hermano. Para llegar a este nivel es porque ha tenido una muy buena relación con el Santo Espíritu de Dios. Para llegar a este nivel, hermano, necesitamos tener comunión, intimar con el Espíritu. Ve la importancia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ve la importancia de que el Espíritu Santo sea nuestro mejor amigo, hermano. Porque Él nos revela, porque Él nos enseña, porque Él nos aconseja, porque Él nos habla en sueños, nos habla en visiones, porque Él nos corrige, porque Él nos redarguye, porque Él nos exhorta, porque el Espíritu Santo, no saque, por favor. Es que hay gente que encasilla y mete un cajón al Espíritu Santo y no le da libertad y no recibe nunca revelación y su vida es una desgracia. Es la realidad de muchas personas, mi hermano. Mucha gente no avanza, mucha gente no crece porque no es amiga del Espíritu Santo. En la medida en que tú y yo seamos amigos del Espíritu Santo, a Oscar le llegará revelación. Es más, el Espíritu Santo, la comunión y la relación con el Espíritu Santo te fortalece, hasta te revela el nombre de una persona que esté pasando un proceso difícil en su vida. Te puede hasta revelar el color, hasta el nombre y hasta el lugar. Esa es la comunión. Pero para esto, hermano, para esto hay que tener un alto nivel de comunión con el Espíritu Santo. Hay que pasar horas. No son 5 minutitos. No es un ratito. No es el minutito del microondas. No, hermano. Son horas de comunión. Entra en tu aposento, cierra la puerta y ahí en los secretos se te va a revelar. ¿Recuerda ese pasaje? Entra en tu habitación. ¿Qué hacía Daniel? Daniel se metía en su casa. Daniel se metía en su cámara. Daniel oraba al Padre. Daniel tenía comunión con el Espíritu. Debemos de aprender a tener relación con el Espíritu. Porque, hermano, escuche esto. Pablo. ¿Por qué Pablo no llegó a quejarse? ¿Por qué Jesús no llegó a quejarse? En ningún lado aparece ahí. Dice, no abrió su boca. No abrió su boca. Así dice la palabra. No dijo palabra alguna, no abrió su boca. Pasó el proceso. Pasó y vivió lo que él vivió en carne propia. Como hombre lo sufrió. Y no abrió su boca. Ahora vamos a Pablo y a Silas. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue la actitud y la reacción de Pablo y Silas? Oración y cánticos, oración y cánticos. Que lo que normalmente hace una persona, ¿qué es? ¿Qué es lo que normalmente hace una persona?
renegar, enojarse, blasfemar, relinchar, hacer berrinche, enojarse con Dios. Es lo normal. Una persona que no tiene relación con el Espíritu Santo, su reacción es de enojo, de ira, de cualquier otra cosa, menos de tener paz en su corazón. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy explicando? La idea es que usted comprenda el mensaje. La idea es que yo me explique bien, que pueda explicarme. ¿Me estoy dando a entender? Sí. ¿Están captando el mensaje? ¿Estoy siendo claro en el mensaje? Alguien podrá decirme, sí, pastor, amén. Usted está siendo claro en el mensaje. La reacción ante la prueba. Dios permitió que Jesús pasara por un proceso para que hoy usted y yo estuviéramos disfrutando y gozando de la salvación. Ahora pongo el ejemplo de Pablo. Vean lo que pasó ahí. El proceso que vivió Pablo en la cárcel. Y usted puede leer desde el versículo 1, pero estamos en el versículo 23, que los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió el mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahí los dejó imposibilitados. No había reacción alguna. Pero Pablo, dice la palabra, que a la medianoche Pablo, mire, podían estar cansados a la medianoche. ¿Quién no está durmiendo, hermano? ¿Quién no duerme? Muchos ya están por el segundo sueño. Muchos van por el cuarto sueño a la medianoche. A la medianoche. ¿Se puede usted imaginar, después de haber recibido semejante leñateada, porque veámoslo claro, después de haber recibido azotes, garroteados, leñateados, y estar ahí despiertos alabando a Dios? Solo una persona que tenga un alto nivel de comunión con el Espíritu Santo puede llegar a esto, hermano. ¿Está escuchando lo que le dije? Solo una persona que tenga un alto nivel de comunión y relación con el Espíritu Santo puede llegar a esto. Por eso yo le invito a usted a que intime, tenga relación con el Espíritu de Dios, porque Él nos va a enseñar que en medio de los procesos podemos levantar nuestras manos y alabar a papá. En medio de la prueba, alabamos a Dios. En medio del proceso, alabamos a Dios. En medio de la dificultad, alabamos a Dios. En el desierto, alabamos a Dios. En la tempestad, alabamos a Dios. Pero es muy fácil venirse al suelo en la mínima, hermano. Es muy fácil. Llega el doctor y te dice esto, esto y esto. Se derrumbó el amigo, se derrumbó la amiga. Fuiste a una cita médica y resulta que el médico te dijo y se vino al suelo la fe de aquella mujer como Marta. Se le vino al suelo la fe de Marta. Sí, Señor, yo sé que tú eres el Cristo. Y empezó ella a decir cosas maravillosas de Jesús. Pero a la hora de la prueba es ahí donde nuestra fe es un reto y un desafío a nuestra fe. Y hoy muchos podemos estar siendo probados. En la salud, muchos podemos estar siendo probados. En las finanzas, muchos pueden estar siendo probados. En el matrimonio, muchos pueden estar siendo probados. Con un hijo, muchas mujeres pueden estar siendo probadas. Hoy la fe de muchos se está siendo puesta a prueba. Tu fe está a prueba. Tu fe está a prueba. Tengo fe. Ok, voy a probar la fe de Oscar. Oscar dice que tiene fe. Pues lo voy a probar. A ver si es cierto a ver si es cierto. Si él dice que tiene fe, pues lo voy a probar en esto para ver si de su boca sale palabra de queja. O no dice palabra alguna de queja y empieza él a adorar y a alabar y a exaltar y a glorificar al Señor. Amén. Me gusta la actitud de Pablo. Esto, ¿quién lo enseña, hermano? ¿Y cómo llega una persona a ese nivel? Comunión, relación con el Espíritu Santo. Es ahí donde lo quiero conectar. Es ahí donde lo quiero llevar. Quiero que usted tenga esa conexión con el Espíritu de Dios. La gente necesita intimar. La gente necesita tener más relación con el Espíritu para que a la hora de la prueba, a la hora de los latigazos, a la hora de usted no salga corriendo, sino que se mantenga firme. Ve a los discípulos, capítulo 4, verso 35 de Marcos. Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Se desató una tempestad, una tormenta, y empezaron a gritar, entraron en pánico. Todos entraron en pánico, porque todavía no habían recibido al Espíritu Santo.
Ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿cuándo? En el Pentecostés. Entonces una persona que no haya recibido el Espíritu Santo, que no haya sido bautizada o que no sea bautizada por el Espíritu Santo, es una persona que todo le da miedo. Una persona que no avanza, que no crece, que no cruza al otro lado, que solo ve obstáculos, que solo mira a los gigantes. Ve el ejemplo de David, hermano. Ve el ejemplo de David. David, un hombre, y David enfrenta al gigante. Él tenía la unción. Daniel tenía la unción. Sobre él estaba el Espíritu de Dios. Los discípulos aún eran temerosos porque no habían recibido el Espíritu Santo. Es la gran diferencia. El Pedro, Santiago, Juan y todos los que estaban ahí en la barca, Felipe, Andrés, los mismos que estaban en Pentecostés, ve la gran diferencia del Pedro que estaba en la barca, del Pedro que iba caminando sobre las aguas, que empezó a ver las tormentas y comenzó a hundirse, empezó a gritar. Es totalmente otro Pedro del Pentecostés, después de que fue bautizado con el Espíritu Santo. Él llegó con autoridad y dijo a aquel hombre, capítulo 3, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que porto, lo que tengo te lo doy. Oiga, con la seguridad y con la certeza, con la convicción de que hablaba Pedro. Y en el capítulo 5 habla de que ponían los enfermos en las camillas para que cuando pasara Pedro, la sombra de Pedro, sabemos que no era la sombra de Pedro, era el aceite, la unción que portaba este hombre, con la seguridad con la que hablaba Pedro, con la autoridad con la que hablaba Pedro. Cuando ellos confrontaban, cuando Pablo confrontaba a los reyes, cuando tenía que enfrentar a quien tenía que enfrentar, a los gentiles, con quien tenía que meterse, hablaba con propiedad y hablaba con autoridad. ¿Qué dice Jesús a Ananías cuando le habla de Pablo? Oiga lo que le dice Jesús a Ananías cuando Saulo se convierte en Pablo. Oiga lo que Dios o lo que Jesús le dice a Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero en el momento en que se activó el ministerio de Pablo, fue cuando recibió el Espíritu Santo. Vea qué importante es esto, hermano. Ahora volviendo al capítulo 16, ya Pablo había sido visitado, ya Pablo había sido bautizado con el Espíritu Santo. Quiero enseñarte a tener una muy buena comunión y una muy buena relación con el Espíritu Santo, hermano. Que tengas una muy buena relación con el Espíritu. Hay una presencia hermosa. Yo no sé usted, yo estoy aquí abajo. Estoy bajo una unción, hermano. Estoy bajo una unción del Espíritu Santo. Yo siento la presencia del Espíritu de Dios. Siento la presencia de mi mejor amigo. Te amo, Espíritu Santo. Te amo. Siempre has sido mi mejor amigo. Siempre has estado conmigo desde el momento en que entregué mi vida a Cristo. Él me ha acompañado, siempre ha sido mi mejor amigo. Te siento, Espíritu Santo, me abrazas, puedo sentir tu fuego, tu poder. Es que, hermano, hay gente, dice, ese pastor está loco. Solo el que tiene una comunión y una conexión con el Espíritu Santo entiende estas cosas, mi hermano. Hay gente que dice, que eso, que escalofríos, que calores, y quién sabe qué es. No, hermano, perdóneme, la presencia de Dios se hace sentir. Si no, pregúntele a los discípulos cuando estaban en Pentecostés. Se estremeció el asunto. Y también allá en la cárcel se estremeció todo. Cayó el power de Dios en ese lugar. Era tal la oración de Pablo y Silas, Mateo 18-19, que cayó la gloria en ese lugar, hermano. Se manifestó el Espíritu Santo. Hay iglesias, hay lugares donde ni fu ni fa, le cortan las alas del Espíritu. Hay lugares que es pura teología, pura filosofía, puro el yo, mis éxitos, mis cosas. Aquí estoy hablando del yo. Cuando usted escucha un pastor, cuando usted escucha un líder, cuando usted escucha una persona que está hablando de sus cosas, de sus éxitos, levántese y salga de ese lugar. Cuando usted escucha una persona que está hablando de usted, de sí mismo, o está hablando de sus triunfos, hermano, usted no está haciendo absolutamente nada ahí. Yo llego a un lugar, yo llego a una congregación para que me hablen de Jesucristo, para que me preparen para el arrebatamiento, para que me aperciban de lo que está aconteciendo a nivel mundial, y no para estar hoy tirando para arriba a un hombre o aplaudiéndole a un hombre por sus éxitos. No, hermano. Si a usted le llegan con fábulas,
Si a usted le llegan con filosofías, con ideologías, con pensamientos, con humanismo o con cualquier otra historia rara, arrolle, levante campamento y busque un lugar donde se haga sentir la presencia del Espíritu de Dios. Usted pesa el lugar, hermano. Usted pesa en un lugar si se le da libertad al Espíritu. Usted pesa un pastor si está hablando bajo revelación del Espíritu Santo o está hablando pura teología y puro conocimiento. La letra mata. Yo sé que eso es importante, el conocimiento, pero hay gente que se queda en letra y no hay nada de espíritu. Y usted llega a un lugar y recibe y sale peor. ¿Y qué pasó aquí? Entré y salí y nada. Usted tiene que pesar un lugar. Si en ese lugar se le da libertad al Espíritu de Dios, si en ese lugar se le habla de Jesucristo, si le presentan el plan de salvación, si usted escucha al pastor Oscar hablando y está hablando paja y está hablando de sus éxitos, y yo vengo aquí a rajar, a contar, perdónenme la palabra, pero es la verdad, vengo ya a contar mis éxitos, y aquí vengo a contar que yo, entonces apague y busque otro lugar o no escuche nada. Pablo y Silas, dos hombres bajo la revelación del Espíritu Santo, entran en acuerdo, se ponen a orar y a cantar, oiga esto qué tremendo, a cantar himnos a Dios. ¿Qué himno puede aplicar? ¿Qué himno aplica ahí? ¿Qué himno? Estaban cantando himnos. Desconocemos los himnos de aquella época, pero hoy hay himnos maravillosos y hermosos de exaltación a Dios. Y ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El proceso que vivió, la leñateada que recibió, los golpes y los azotes que recibió Pablo y Silas, aunque fueron dolorosos, Dios mismo les dio la fortaleza a ellos por medio de su Espíritu para que fueran testimonio a otros. Dice la Biblia que los presos los oían. No es en vano. El proceso por el que estamos pasando no es en vano. Muchas veces Dios nos hace llegar hasta un hospital para hacer testimonio para otras personas. ¿Se da cuenta de esto? Muchas veces Dios nos lleva hasta una cama de hospital y está rodeado de 30 personas ahí, en una silla de ruedas o en una camilla, hermano, en una incomodidad. Muchas veces Dios nos lleva a una sala de emergencias, a un lugar de emergencias de un hospital y estar incómodo en una silla de ruedas 4 o 5 días y hasta el 6º día en una camilla, para que usted sea testimonio para otras personas, para que la gloria de Dios se manifieste en ese lugar, para que otros escuchen de Jesucristo. Hay cosas que no entendemos, pero Dios las permite para su gloria, hermano. Dios permitió que Pablo y Silas llegaran a la cárcel para que los presos, y no solamente los presos, escuche lo que pasó más adelante. Oiga lo que viene, porque lo que viene es bueno. Dice la Biblia que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vino la libertad espiritual ahí. Se rompieron cadenas. Vino una liberación tremenda. Hay lugares donde usted ni siquiera, ni usted ni yo, le pregunto, ¿a usted le gustaría estar en un hospital? En una incomodidad terrible. ¿A usted le gustaría estar en un hospital lleno de máquinas y de inyecciones y de medicamentos y antibióticos y que le pongan sangre y a incomodidad y sin comer y que usted esté durmiendo o tratando de dormir y que te lleguen a despertar a las 2, 3 de la mañana y que te vayan a meter un medicamento o que escuche ahí gritos por allá? Alguien gritando, alguien manifestado por allá, alguien que se manifestó. ¿Usted le gustaría estar? Mi pregunta es, cuando usted inicia un año o hay un año nuevo, ¿usted piensa o se ve en un hospital o se ve en una cárcel? Yo creo que ninguno, ¿verdad?
Yo creo que usted piensa en su casa nueva, en su casa propia, en su vehículo, en su trabajo, en tener salud, en la familia, en el colegio, en la universidad. Nadie piensa estar metido en un hospital, que no es nada bonito estar en un hospital. Porque resulta que usted llega a un hospital y puede agarrar una bacteria y se muere. Entonces no se murió por lo que llegó, sino que murió por la bacteria. ¿Me estoy dando a entender? Porque hay gente que entra en un hospital y sale, pero de otra forma. Yo creo que nadie piensa en eso. Pero hay cosas que Dios las permite. No las entendemos, pero Dios las permite. Y Dios permite muchas veces que pasemos procesos. Dios permite que pasemos por donde asustan. Dios permite que pasemos por pruebas para el día de mañana ser testimonio a otros. Y Dios permitió que Pablo y Silas pasaran el proceso. Por eso le puse el ejemplo de Jesús. ¿Qué más ejemplo que el de Jesús de Isaías 53? Ahora hablando de Pablo, golpeados, azotados. Hablo de Pablo porque lo estoy poniendo al nivel nuestro. Sabemos a Jesús, lo que vivió Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Pero si hablo de Pablo, como que nos conectamos más porque es un ser humano y una persona igual como nosotros. Lo que quiero decirte es que él vivió un proceso duro, difícil, pero lo superó con la ayuda del Espíritu Santo, con la fortaleza del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Estamos hablando desde lo espiritual y eso es lo que ocurre. Dios nos lleva a un lugar para romper cadenas en el mundo espiritual. Amén. Hay cosas que no entendemos, pero Dios nos lleva a un lugar para romper cadenas. Solo la presencia suya en ese lugar permite que muchas personas sean impactadas y tocadas por el Espíritu de Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy explicando? Dios hizo que usted llegara a un hospital. Dios hizo que usted llegara o pasara por un proceso para que otros sean alcanzados y otros sean bendecidos aún en medio de tu proceso. Y dice la Biblia que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Oiga, qué tremendo. Pensando que los presos habían huido. No, fue una liberación espiritual. Fue algo espiritual. Fue algo espiritual. Se liberó el lugar. Se liberaron los hombres. Quizás ahí en esa cárcel habían asesinos, violadores, de todo. Y fueron hombres que se convirtieron, como hay hombres y mujeres que están escuchando en una cárcel en este momento. Aunque tengan que descontar una pena de 20, 30, 8 años, no sé cuánto tiempo, pero ya son libres espiritualmente. Ya usted fue libre espiritualmente. Ya están predicando en la cárcel. Usted era una asesina, usted era un asesino, usted fue un violador, usted fue prostituta, usted anduvo en droga, pero ahí fuiste libre. Vino la gloria, vino la revelación, vino el Espíritu Santo. Yo veo mujeres ahí en la cárcel. Hombre, le hablo a los que están en las cárceles, hombres y mujeres. Sé que ellos siempre esperan este tiempo de oración porque es el culto de ellos, es el tiempo de adoración, es el tiempo de palabra que ellos reciben. Y bendigo a todos aquellos que están en las cárceles, que han sido libres en el nombre de Jesús. Aunque estén en una cárcel física, ya espiritualmente fueron libres porque aceptaron a Jesús, porque recibieron a Jesús, porque reconocieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. El carcelero se despierta y ve el ambiente ahí y dice: ¿qué pasó aquí? Y se iba a matar el hombre, sacando la espada se iba a matar. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. El hombre no sabía lo que estaba pasando. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted se puede dar cuenta el nivel de unción y power que cayó en ese lugar. Cómo se manifestó el Espíritu de Dios en ese lugar. Se estremeció como hoy se está estremeciendo el corazón de una persona. Se estremeció como hoy se está estremeciendo los pensamientos de ese hombre. Se estremeció como se está estremeciendo el corazón de esa mujer que va conduciendo el vehículo. Se estremeció como se está estremeciendo el lugar donde usted se encuentra en esa habitación. Como se estremece y como empieza a palpitar y se acelera las palpitaciones de su corazón. No es que te va a dar un infarto. No es taquicardia. Es la presencia del Espíritu de Dios. Se estremeció como se estremece hoy tu cuerpo por la manifestación del Espíritu Santo. Algo se va a romper.
Algo se va a liberar, algo va a ser libre, alguien va a ser libre por causa de esta palabra que estoy lanzando sobre el pueblo de Dios. Yo vengo con autoridad como ministro de Dios, levantando mi mano y soltando esta palabra sobre tu vida. Recibe ahora lo que Dios te está dando en el nombre poderoso de Jesús. Pablo le dijo al carcelero estas palabras: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Oiga, el dolor, el proceso, el azote, la dificultad y la prueba que vivió Pablo, Dios la permitió para que unos presos más el carcelero y su familia alcanzaran salvación. Hay cosas que no entendemos, el misterio de Dios no lo entendemos. Dios nos hace pasar por procesos. Dios permite que llegaras o llevarnos a una cama de hospital. Dios permite que muchas personas lleguen a una cárcel. Dios quizá permitió que te quedaras sin nada económicamente para luego restituir, pero en el proceso en el que no tenías nada, ahí Él te sostuvo, Él te ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido, nunca te faltó nada. Dios permitió que pasaras por un proceso con la enfermedad mundial para que nunca te faltara nada. ¿Cuántos hoy pueden dar testimonio y fe pública? Decir: Pastor Oscar, yo soy una de esas personas que en la enfermedad mundial, allá por el 2020, me quedé sin trabajo, pero aún así, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios se glorificó en mi vida y nunca me faltó nada. Más bien tuve para darle a otras personas, y aquí estoy con el recurso y la bendición, porque supe aguantar, porque supe esperar, aún procesos que no entendemos, cosas que Dios nos hace pasar para que su nombre sea exaltado. Alguien diga amén conmigo. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, gracias porque la palabra ha sido dada. He entregado la palabra. Entregué tu palabra, Dios. El carcelero les preguntó: ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dígame qué tengo que hacer. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, dice la palabra, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, se puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído, aleluya, de haber creído a Dios, de haber creído a Dios. Alguien créale a Dios, no le crea al pastor Oscar. Alguien necesita creerle a Dios. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos y adore a Dios en medio del proceso. Adore a Dios en medio de la prueba. Si estás en una cárcel, si estás en un hospital, si estás en una cama, si estás pasando alguna prueba económica, si estás en alguna prueba matrimonial, familiar, si estás pasando algún proceso difícil, mas no imposible, hoy se estremecen. Hoy hay un de repente sobre tu vida. Hoy viene el Espíritu Santo y empieza a remover lo que hoy y por lo que mucho tiempo has estado atravesando. Hoy el Espíritu Santo empieza a remover, a romper cadenas, a podrir yugos. Dice la palabra que las cadenas se soltaron. Las cadenas se soltaron. Eso es lo que sucede cuando llega el Espíritu de Dios. Eso es lo que sucede cuando se manifiesta la presencia del Espíritu de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Ha sido entregado el mensaje. Señor, que cada uno de mis hermanos lo reciban con amor y que crean como creyó el carcelero, para que tanto ellos y su familia sean alcanzados por tu misericordia. Hecho está. Amén.